Vamos a ver la diferencia entre una simetría en el plano y una simetría en el espacio, ¿no? Entonces, si yo por ejemplo cojo esta figura y hago su simétrica respecto a una línea, pues pasa lo siguiente. Escribo por ejemplo línea y hago aquí esta línea. Voy a coger esta, por ejemplo, y voy a desplazar el cono y hacer las simétricas de esas dos figuras respecto a esa línea, ¿no? Es una simetría axial respecto a un eje. Entonces escribo sí, que simetría, designo objetos, estos dos, enter, y primer punto del eje de simetría y segundo, y ahí lo vemos, ¿no? Si este fuera el eje de simetría, pues vemos lo único que hace es como si fuera un espejo, y esta es la base del espejo, reflejar las figuras en el espejo, dependiendo de dónde ponga la base. Bueno, pues es una simetría respecto a un eje, pero estamos en el plano, las figuras no se mueven del plano, ¿no? Entonces pongo este punto, borrar objetos, no. Bueno, ya tengo ahí las figuras simétricas, es como si aquí estuviera el espejo y se estuvieran reflejando en el espejo, sin más, ¿no? Si yo acercara la figura, esta se acercaría. Si cortara el espejo y entrara dentro, esta también saldría fuera, ¿no? Bueno, o sea que sería la simetría respecto a una recta. Hay otra simetría respecto a un punto, que es un giro de 180 grados. Como esto no tiene la simetría central, este programa, designar objetos, enter, punto, primer punto de línea, o sea, marca un punto, pero si le doy a enter, a ver si no, se coge esto como centro de giro, pero realmente está marcando el eje. Donde marque el otro punto es el eje de simetría. Entonces, para hacer la simetría central, lo que tengo es que, a ver, desplazo esto, lo voy a poner aquí, por ejemplo, y lo que tengo es que hacer un giro de esta figura. Entonces, enter, cojo la figura, enter, punto de base y ángulo de rotación 180. Bueno, pues esa sería en realidad un giro que no sería más que alinear cada punto, de manera que al unir el punto con el centro, pues tengo que aquí estaba la figura original, ¿no? De hecho, podríamos hacer el giro ahora, pero bueno, entendemos que en realidad estos dos puntos están alineados con el centro y es un giro de 180, ¿no? O sea que si por ejemplo cojo esta figura y la coloco aquí, ahí tendría ya la simétrica central de esta figura, ¿no? Vale. De manera que si ahora por ejemplo hago la simétrica de este punto, pues la tendría aquí a una distancia igual respecto al centro. Bueno, pues es lo que se llama una simetría central, pero seguimos en el plano, ya que las figuras no se han movido su base del plano, ¿no? Vamos a ver lo que es una simetría en 3D, ¿no? Bueno, una simetría en 3D ya necesitamos no una línea, ¿no?, sino 3 puntos. En vez de 2 puntos que define la línea, 3 puntos. Entonces podrían ser estos 3 puntos del plano inclinado de la cuña, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, alineo aquí esta figura, enter, cojo la figura, traigo este punto, por ejemplo, aquí, este punto, por ejemplo, aquí, y otro punto allí detrás, pues por ejemplo aquí, coloco la figura sobre 3D, sobre esa cara, ¿no? Bueno, pues la simetría en 3D, como es sobre un plano, me formará la figura simétrica y hará coincidir las dos bases, ¿no? Entonces escribo simetría 3D, enter, pincho en el objeto, enter, y marco 3 puntos, 1, 2 y 3, este plano, ¿no? Haré un dicono o bicono, ¿no? Suprimir objetos, no. Ahí tenemos ya el cono que es simétrico de esto, y he cogido como plano de simetría el de su base, y el de su base era el del plano de la cuña, ¿no? O sea que si ahora escribo 3DO, vemos que en realidad es una figura formada por dos conos, ¿no? Bueno, pues es una simetría en 3D. Puedo quitar este objeto, desplazo de enter, y esa es la simetría en 3D que ha generado el cono, que tiene su simétrico, y el plano de simetría es la circunferencia base de esa figura, ¿no?
Bueno, pues esa sería la diferencia entre una simetría tridimensional y una en el plano, que puede ser por una recta o por un punto. Aquí tenemos la simetría central, ahí teníamos la sial antes, desapareció la simétrica del cono, y aquí la simetría en 3 dimensiones, ¿no?